Antes de ser sacrificado en el madero, Él toma pan y toma vino. Y cuando toma el vino dice, este vino representa mi sangre. La sangre del nuevo pacto. Ahí Él está estableciendo el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto Él lo establece con su sangre. Bendita la sangre del Mesías. El Señor fue muy claro que este pacto, o este nuevo pacto que Él haría, Él fue categórico al decir que lo iba a hacer única y exclusivamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Muchos abiertamente lo predican, hoy día muchos predicadores dicen, incluso es la razón que los lleva a ellos a decir, no, ya nosotros no tenemos nada que ver con el pacto antiguo, ese pacto Dios lo hizo con Israel, muchos dicen, y ahora nosotros abrazamos el nuevo pacto. El nuevo pacto, según Jeremías 31, 32 y 33, dice, este es el pacto que haré. Entregaré mi ley, mis mandamientos, y las pondré en el corazón, las pondré en la mente. Y no existe ninguna profecía que nos muestre, no hay un solo texto en la Biblia de las profecías que nos digan que cuando el Mesías apareciera, Él iba a venir a restaurar, Él iba a venir a edificar un nuevo pueblo. Eso no existe. Eso nace en la mente, hoy día, de esta generación. Lo que se conoce como la teología del dispensacionalismo y la teología del reemplazo. Él prometió que Él mismo vendría a buscar a sus ovejas. Porque Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, es decir, con su sangre. ¿Qué es lo que hizo Él? Establece o confirma el nuevo pacto. Amén. Es decir, que desde ese tiempo empezó la restauración. ¿Y en qué consiste la restauración del pueblo de Dios? En traer de regreso a los que estaban perdidos. Las ovejas perdidas. Sabe que desde los días del Mesías hasta ahora, en pleno año 2025, estamos en el proceso de restauración, porque el Señor sigue llamando a las ovejas. Shabbat Shalom a todos mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, sean todos muy bienvenidos a este espacio, a este podcast Escrito Está, en donde el único anhelo y deseo de nuestros corazones es poder compartir, poder escudriñar la palabra de nuestro Señor, es poder interiorizarnos en lo que Él ha dejado escrito a nuestras vidas. Y la verdad es que estamos en una serie titulada Descubriendo nuestra verdadera identidad. Durante muchos capítulos, nuestro hermano Edward, junto a nuestro hermano Felipe, han estado interiorizando la Escritura, han estado estudiando qué es lo que la Biblia nos enseña, qué es lo que el Señor dejó impreso en su palabra acerca de nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Y durante muchos capítulos han ido enseñando, hemos ido interiorizando lo que la palabra nos muestra. Así que les invitamos, si quieren poder descubrir su verdadera identidad, a que puedan retroceder unos capítulos atrás para que así puedan ir comprendiendo e ir entendiendo lo que el día de hoy vamos a hablar, lo que el día de hoy vamos a interiorizar en la Escritura, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son esas ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas perdidas de la casa de Israel de la cual la Escritura nos habla? Pero antes de comenzar, me gustaría poder presentar a nuestro pastor, ¿cierto? Quien va a estar el día de hoy junto a mí, compartiendo la palabra del Señor. Pastor Felipe, que el Señor le bendiga. Bienvenido, así pueda dirigirse a los hermanos, a las hermanas que en esta hora nos están viendo. Amén. Dios te bendiga mucho, hermano Lucas. Gracias por la presentación. Te saludo a ti primeramente, que el Eterno te guarde y te bendiga en esta noche. Y también quiero saludar a todos mis amigos y hermanos que están ya con nosotros en sintonía de este espacio Escrito Está. Hoy está nuestro hermano Lucas, la verdad que nuestro hermano Edward, que ha estado en los otros capítulos junto a nosotros, en esta oportunidad no se encuentra con nosotros, pero para él también va un saludo afectuoso en el glorioso nombre de nuestro Salvador. Contentísimo de estar esta noche, porque hoy estamos, como decía nuestro hermano Lucas, descubriendo una serie muy importante, una serie donde hemos ido mirando a través de la palabra del Señor y descubriendo nuestra verdadera identidad en el Señor. Hoy, si el Señor nos permite, vamos a estar cerrando esta serie, descubriendo nuestra identidad, con el tema que hemos titulado
las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que contento de estar esta noche. El Señor le bendiga mucho, hermano Lucas. Amén, pastor. Muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Enviarle saludos, ¿cierto?, a nuestro hermano Edward también, a todos los hermanos que también nos están sintonizando. Compartan este video para que así puedan llegar a muchos más lo que el día de hoy vamos a hablar. Como usted lo mencionaba, pastor, durante muchos capítulos estuvieron hablando, ¿cierto?, acerca de ese proceso el cual atraviesa el pueblo de Dios, que es Israel. Por causa de la desobediencia, ¿cierto? Son divididos en dos reinos, y el capítulo anterior hablaban acerca de cómo la casa de Israel, cómo esa casa en específico termina siendo distribuida, ¿cierto?, y esparcida a lo largo de todo el mundo, en medio de las naciones, convirtiéndose en verdaderos gentiles, ¿cierto? No eran gentiles porque eran parte del pueblo de Dios, pero terminaron siendo gentiles. Y hoy nos gustaría poder profundizar en lo que ocurrió con ambas casas. Si bien ya conocemos lo que ocurrió con la casa de Israel, terminaron, ¿cierto?, esparcidos por causa de la desobediencia, pero hay una promesa gloriosa acerca de restauración, ¿cierto? Pero nos gustaría poder conocer qué es lo que sucede con el otro lado, con el lado opuesto, la casa de Judá, porque conocemos que la casa de Israel fue esparcida, pero ¿qué sucede con la casa de Judá? ¿Dónde queda la casa de Judá en todo este tiempo en donde la Biblia nos muestra que iban a ser esparcidos, ¿cierto?, durante todo el mundo? ¿Qué pasa con Judá? ¿Qué es lo que hace Judá? Bueno, ya para entrar de lleno al tema y responder la pregunta que usted me hace, hermano Lucas, para todos nuestros hermanos que están en casa también en sintonía, ante lo sucedido con la casa de Israel, que como muy bien usted lo dice, y en el capítulo anterior tocamos este tema acerca de cómo la casa de Israel fue esparcida entre todas las naciones, producto de su desobediencia, uno pudo haber pensado que ante lo sucedido con la casa de Israel, la casa de Judá, en este caso sus hermanos, hubiesen tenido un cambio de actitud, un cambio en su actuar, para evitar así, ¿cierto?, una catástrofe similar a la que sufrió la casa de Israel. Porque ellos vieron, la casa de Judá vio todo lo que el Señor hizo con sus hermanos, que al Señor no le tembló la mano en literalmente expulsarlos y mandarlos al exilio. Por lo tanto, uno al ver esto pudo haber pensado que la casa de Judá iba a cambiar su actuar y su comportamiento en cuanto a, ¿cierto?, a la obediencia de la palabra del Señor. Sin embargo, tenemos que decirlo, hermano Lucas, que lamentablemente, de la misma forma en que la casa de Israel cayó en pecado, de esta misma forma la Escritura nos muestra que la casa de Judá fue un reino inconsistente. Fue un reino que siguió los mismos pasos de sus hermanos, la casa de Israel. Me gustaría llevarle a la palabra del Señor para que viéramos cómo la casa de Judá se fue comportando delante del Señor. El libro de Jeremías, en el capítulo 3, desde el verso 7 al verso 10, nos dice lo siguiente. Si usted lo puede leer, por favor, hermano Lucas. Jeremías 3, desde el versículo 7 dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada, y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Adonai. Notemos cómo dice la última parte de la Escritura. La casa de Judá, al ver lo que hizo su hermana, en este caso la casa de Israel, dice la Escritura que se acercó al Señor. ¿Pero cómo lo hizo? Fingidamente. Fingidamente. Es decir, aquí vemos la actitud que tuvo el reino del sur, la casa de Judá. En vez de buscar al Señor de forma sincera, en vez de buscar al Señor de todo corazón, la Escritura nos declara que lo hicieron de forma fingida. Es decir, solo de apariencia. No fueron honestos en su búsqueda al Señor. Ahora, ¿qué creen ustedes que provocó esto? ¿Qué cree usted, hermano Lucas, hermanos que están en casa? ¿Qué provocó el hecho de que el Señor viera? Porque el Señor vio todo esto. Vio la actitud de la casa de Judá.
¿Sabe lo que provocó? Mira lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 18 y verso 19. Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Adonai, su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. ¿Qué hizo la casa de Judá? Anduvieron en los estatutos que sus hermanos, la casa de Israel, habían hecho. Amén. Es decir, aquí la Escritura nos muestra que la casa de Judá anduvieron en los estatutos que la casa de Israel había creado. Es decir, el reino del sur, la casa de Judá, queridos hermanos, comenzó a seguir los mismos pasos, la misma senda que sus hermanos, la casa de Israel. Es decir, comenzaron a desobedecer, amén, a transgredir, a quebrantar la ley del Señor, los mandamientos del Señor. ¿Cuál fue el resultado que obtuvo la casa de Judá por seguir los pasos de sus hermanos, la casa de Israel? Recordemos que Efraín, producto de su desobediencia, fueron desterrados entre las naciones. Amén, así y ahora vemos a la casa de Judá, el reino del sur, porque como lo hemos visto en los otros capítulos, el Señor divide la nación en dos reinos. Al norte, casa de Israel. Al sur, casa de Judá. La casa de Israel terminó esparcida entre las naciones, pero ahora la casa de Judá está siguiendo los mismos pasos que la casa de Israel. Y el resultado, la consecuencia de su desobediencia, la vemos en el libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 3, y luego verso 8 al verso 11. Miren lo que dice la Escritura en cuanto a las consecuencias que el Señor decreta sobre la casa de Judá. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra del Señor y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Por lo tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice el Señor, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposada y la voz de desposado, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Cuánto tiempo dijo el Señor que iban a terminar sirviendo al rey de Babilonia? 70 años. 70 años. Notemos esto, mis queridos hermanos. Aquí vemos al profeta Jeremías advirtiendo a la rebelde casa de Judá que por su constante desobediencia, por su constante quebrantar los mandamientos del Creador, Él, el mismo Creador, había determinado enviarlos cautivos por un periodo de 70 años bajo el yugo de esclavitud por mano del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue de esta manera como finalmente, hermano Lucas y queridos amigos que están desde casa, fue de esta manera que la casa de Judá, el reino del sur, al igual que sus hermanos, la casa de Israel, terminó cautiva en manos de sus enemigos, los babilonios, por un periodo, como dijo el profeta Jeremías, de 70 años. Amén. Sin embargo, aquí hay algo muy interesante, porque uno puede ver que, al igual que le pasó a la casa de Israel, acá vemos las mismas consecuencias con la casa de Judá. Y esto nos enseña algo importante, hermano Lucas. La desobediencia, como lo hemos dicho en muchas oportunidades en este espacio, la desobediencia a los mandamientos del Señor siempre traerá nefastas consecuencias. La casa de Israel, ya vemos las consecuencias recibidas. La casa de Judá, aquí lo vemos, cautiva, 70 años en Babilonia.
70 años estando preso y cautivo bajo el régimen del rey Nabucodonosor. Pero lo hermoso y lo maravilloso de esto es que, a diferencia, hermano Lucas, de lo que le ocurre a la casa de Israel, a diferencia de lo que a ellos les pasa, porque la casa de Israel, dice la Escritura, que el Señor los envió y los desterró por completo a través de todo el mundo. Sin embargo, a la casa de Judá, el reino del sur, escuche esto, el Señor sí les permitió arrepentirse. Porque ¿qué pasó con la casa de Israel? A la casa de Israel, según Jeremías capítulo 3, verso 8, dice la Escritura que el Señor le dio carta de divorcio. Carta de divorcio. Es decir, con la casa de Israel el Señor se divorció. Amén. Sin embargo, con la casa de Judá ocurre algo diferente. Porque a la casa de Judá el Señor sí le da la oportunidad de volver, amén, de arrepentirse, le da la oportunidad de una vez más restaurarse como reino. Porque la casa de Judá tuvo la oportunidad de volver a levantarse, de volver a reconstruir el reino. De hecho, quiero que vamos a la palabra del Señor, porque ella nos muestra esto que estoy comentando. Jeremías capítulo 29, porque fue el profeta que Dios usa para mostrar esta restauración de la casa de Judá. Jeremías 29, del verso 10 al verso 14, dice de esta manera. Porque así dijo Adonai: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Adonai, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Y os haré volver de vuestra cautividad, le dice el Señor. Amén, a través de Jeremías. Pasado los 70 años, el Señor le dice que los iba a volver a su pueblo, le iba a dar la oportunidad nuevamente de restaurarse. Es decir, aquí tenemos la Escritura, queridos hermanos, que señala cómo el Señor anunció la restauración de la casa de Judá. Porque luego de 70 años en el cautiverio por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la casa de Judá volvió o se le permitió ser nuevamente una nación libre, un reino libre. El Señor del cielo les permitió volver a levantarse, les da la oportunidad de volver a reconstruirse. De aquí es que vemos en el libro de Nehemías, por ejemplo, hermano Lucas, y en el libro de Esdras, cómo Nehemías va reconstruyendo las murallas. Usted lee el libro de Nehemías y lee el libro de Esdras y se va a encontrar cómo están construyendo el templo, cómo van levantando las puertas del templo, cómo van armando toda la ciudad, cómo esas piedras que quedaron quemadas por el fuego, ellos comienzan a limpiarlas y comienzan la restauración. Es decir, tanto Nehemías como Esdras nos están mostrando cómo el Señor les da la oportunidad de volver a levantarse. Amén. Incluso durante esos 70 años hay muchas cosas que suceden, ¿cierto? En esos 70 años que el cristianismo desconoce, ¿cierto? Ahí vemos relatos de Daniel, por ejemplo, Daniel junto a aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego. Ese proceso, ese tiempo lo pasaron cautivos, ¿cierto? En Babilonia. Ahí estaban en la cautividad en Babilonia por el rey Nabucodonosor, el cual los obligó a postrarse delante de ellos. Y posterior a eso viene lo que usted menciona, la restauración total, en donde comienzan a restaurar la ciudad y el templo, que era lo más importante. Efectivamente, esos profetas que usted menciona, esos jóvenes hebreos, fueron los que fueron contemporáneos. Jeremías también fue contemporáneo al cautiverio. Amén. En Babilonia. De hecho, hay un salmo muy conocido que es el Salmo 137, que habla y dice: en los ríos de Babilonia nos sentábamos, ahí llorábamos y colgamos nuestras arpas en los sauces. Amén. Mientras nos pedían, dice, que cantásemos, y ellos decían: ¿cómo cantaremos canción al Señor en tierra de extraños? Así es. ¿Por qué dicen tierra de extraños? Porque ellos estaban en una tierra extraña. Claro. Babilonia era una tierra extraña. Y ellos estaban cautivos, la casa de Judá. Por eso es que es importante entender esto. No es todo Israel el que estuvo en Babilonia, no.
solo la casa de Judá. La casa de Israel estaba, y esto si usted está escuchando por primera vez, para que pueda entender lo que estamos hablando, yo le invito a que retroceda ahí en el podcast los capítulos anteriores y va a entender por qué ahí hablamos de la división del reino, cómo es que la casa de Israel se termina dividiendo en dos naciones. Por lo tanto, hoy día estamos hablando de la casa de Judá, y la casa de Judá termina cautiva en Babilonia por 70 años, pero el Señor a esta casa le da la oportunidad de volver a levantarse, de volver a reconstruirse. Una vez más, Judá volvió, por la misericordia del Señor, a ser una nación establecida. Ahora, esto es muy interesante que lo podamos entender. ¿Saben por qué? Porque esta es la razón por la cual cuando nosotros vemos a nuestro Mesías, cuando ya aparece el Señor en escena, hermano Lucas, cuando ya vemos al Señor manifestado, al Dios manifestado en carne, lo vemos aquí en la tierra, a Él lo vemos solamente teniendo contacto y teniendo relación directa únicamente con la casa que estaba establecida en esos días. Amén, así es. Porque la única casa que estaba establecida en los días del Mesías Yeshua, o de Jesús, como la mayoría lo conoce, era la casa de Judá. Amén. Eran los judíos, porque el término judío, ¿cierto?, es el gentilicio que deriva de la casa de Judá. La casa de Judá la componían la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y parte de la tribu de los levitas. ¿Por qué parte de la tribu de los levitas? Recordemos que en Judá está el templo, y los únicos por orden del Señor que podían ministrar en el templo, ¿quiénes eran? Eran los levitas. Eran los levitas. Por eso que a la casa de Judá también había una parte de la tribu de Leví que pertenecía. Por eso que cuando nosotros hablamos de la casa de Judá nos estamos refiriendo principalmente a esas tres tribus. Pero cuando hablamos de la casa de Israel, estamos hablando prácticamente de 10 tribus, que esas 10 tribus, la casa de Israel quedó esparcida entre todas las naciones. Entonces, cuando aparece el Mesías, el Salvador, dice la Escritura, y lo vemos en el Evangelio, tanto en Mateo, en Lucas, en Juan, vemos que Él tiene solamente contacto y relación directa con la casa de Judá. Porque era, como digo, esta casa la que estaba establecida en esos días. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, que Él interactúa con los fariseos, con los escribas, con los saduceos, ¿de dónde cree usted que eran ellos oriundos o a qué casa pertenecían ellos? Eran de la casa de Judá. Eran de la casa de Judá. Es más, los mismos apóstoles, los discípulos, Pedro, Mateo, Juan, ¿a qué casa creen ustedes que pertenecían? A Judá. A la casa de Judá. El mismo rabino Saulo, Pablo, él también, él cuando da su defensa dice: yo, fariseo de fariseo, según la carne, cierto, perteneciente a la tribu de Benjamín. Él pertenecía a la tribu de Benjamín y Benjamín pertenecía a la casa de Judá. Es decir, Pablo también era judío. Entonces, Yeshua, el Señor, en su relación, en los días, cierto, que nos menciona el Evangelio, lo vemos a Él relacionándose, lo vemos a Él conversando y hablando solamente con la casa de Judá. ¿Por qué razón? Porque la casa de Israel no estaba presente. Claro, estaba esparcida por La todo el casa mundo. de Israel estaba esparcida. La casa de Israel, el Señor, vuelvo y reitero, según Jeremías 3:8, Él le había dado carta de divorcio. A través del profeta Oseas, Dios le había dicho a la casa de Israel: ustedes ya no serán más mi pueblo y yo ya no seré más vuestro Dios. A la casa de Israel, según lo que dice el profeta Amós, el Señor lo había zarandeado como se zarandea el trigo, lo había lanzado lejos. Por lo tanto, la única casa establecida era la casa de Judá. Ahora, entendiendo esto, quiero llevarles, y hermano Lucas, quiero llevarte a pensar en lo siguiente. Porque hay algo importante que nosotros debemos recordar. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor había levantado en el tiempo pasado a un profeta muy usado en las manos del Altísimo. Este profeta es Jeremías. Y este hombre, el Señor lo levantó para anunciar algo glorioso que él haría. El Señor tenía un plan maravilloso. El Señor tenía un plan glorioso con su pueblo. ¿Sabe cuál era el plan que Él tenía?
Y es la razón por la cual levanta a Jeremías para usar sus labios y hablar a través de él. Porque Dios, a través de este hombre, iba a anunciar que iba a venir el tiempo, iban a llegar los días en los cuales él, el Señor, haría lo que se conoce en términos hebreos como el Brit Hadashah, muy conocido hoy día por el mundo cristiano como el nuevo pacto. El plan del Señor en esos días, al usar al profeta Jeremías, era declarar que iban a venir días donde él iba a hacer un nuevo pacto. Amén. Y me gustaría, hermano Lucas, que fuéramos a la palabra del Señor en el libro de Jeremías 31, porque el Señor es muy claro. Y escúcheme esto, por favor, querido hermano, porque esto es interesante comprenderlo. El Señor fue muy claro que este pacto, o este nuevo pacto que Él haría, Él fue categórico al decir que lo iba a hacer única y exclusivamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Quiero por favor que lea Jeremías capítulo 31, verso 31, y usted escúchelo atentamente, por favor, lo que dice la Escritura. He aquí, vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién dijo el Señor que iba a hacer un nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Logró escucharlo? No lo digo yo, no lo dice el hermano, lo dice el Señor. Este texto, mis queridos amigos, es específico y es muy claro al señalar que el Creador haría este nuevo pacto. Y Él es certero y es muy categórico al decir que este nuevo pacto lo haría exclusivamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir, quien no pertenezca a una de estas dos casas, literalmente, no está dentro de este nuevo pacto. ¿Te habías puesto a pensar en esto, querido hermano? ¿Te habías detenido a pensar en esto? Porque hoy día muchos, hermanos Lucas, señalan abiertamente que son parte del nuevo pacto. Amén, así es. Muchos abiertamente lo predican, hoy día muchos predicadores dicen, incluso es la razón que los lleva a ellos a decir, no, ya nosotros no tenemos nada que ver con el pacto antiguo, ese pacto Dios lo hizo con Israel, muchos dicen, y ahora nosotros abrazamos el nuevo pacto. El nuevo pacto. Pero te has detenido, tal vez nunca te habías detenido a pensar con quién el Señor prometió y dijo que iba a hacer este nuevo pacto. Porque vuelvo, reitero, según lo que dice Jeremías 31:31, este nuevo pacto, el Señor dijo que lo iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Yo me pregunto, ¿dónde está el pacto que el Señor prometió que iba a hacer con una iglesia? Exacto, pastor. Incluso ahí, si nos detenemos un poco, como usted lo menciona, esa frase, el nuevo pacto, es mencionado por el cristianismo hoy en general y es como un caballito de batalla, ¿cierto?, que usan para negar lo que nos enseña el Antiguo Testamento acerca de la ley, ¿cierto?, acerca de los mandamientos, y se defienden o se cubren, ¿cierto?, bajo ese nuevo pacto, pero no entienden y no comprenden de qué basa, de qué trata este nuevo pacto. Para empezar, ni siquiera comprenden con quién el Señor iba a hacer ese pacto, porque no entienden a qué se refiere la Escritura cuando dice la casa de Israel y la casa de Judá. Como usted menciona, en ninguna parte, en ningún lugar está mencionado que el Señor iba a hacer pacto con gentiles o con la iglesia, sino que él iba a hacer un nuevo pacto con las dos casas, con esas casas que él mismo había dividido, ¿cierto? Pero nos gustaría poder entender, para poder enseñarle a nuestros hermanos, ¿cierto?, que nos están viendo el día de hoy, en qué consta, de qué basa, qué nos quiso enseñar el Señor a través de ese nuevo pacto. Bueno, sí, el nuevo pacto en sí consiste en, y me gustaría que lo pudiera leer en el libro de Jeremías capítulo 31, verso 32 en adelante. Mire, preste atención porque ahí muestra el Señor en lo que consiste el nuevo pacto. En esto consiste el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos
invalidaron mi pacto. Deténgase un poquito ahí. Mire lo que está diciendo el Señor. El nuevo pacto dice, no es como el que hice con ellos en el desierto. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ellos invalidaron mi pacto. ¿Quién invalidó ese primer pacto? El pueblo. Fue el Israel. pueblo. Y aquí está el gran conflicto que hoy día muchos tienen. ¿Por qué? Porque muchos piensan que ese primer pacto que Dios hizo con Israel en el desierto fue un pacto malo, un pacto equívoco, un pacto que... Ineficaz. Ineficaz, ese Claro. es el término, estaba buscando el término. Muchos piensan que ese pacto fue ineficaz. ¿Ustedes creen que Dios es capaz de hacer algo ineficaz? No, por el contrario, Él todo lo que hace es perfecto. Todo es perfecto. El problema nunca fue el pacto. Así es. El problema fue el que siempre ha sido. Nosotros los hombres. Porque ¿quién, según lo que dice esa escritura, quién fue el que invalidó el pacto? El pueblo. Porque nunca ha sido el problema el pacto. Porque el pacto consistía en las palabras del Señor. Amén. El problema no es la ley de Dios. El problema no son las palabras del Señor. El problema no es lo que el Eterno les dio al pueblo. El problema siempre fue el pueblo. Entonces, como el pueblo invalidó el pacto, lo quebrantó, el Señor prometió que iba a restaurarlo, que iba a hacer un nuevo pacto. Y mire lo que Él dice, porque en esto consiste este nuevo pacto. Léalo por favor el verso siguiente, verso 33. Verso 33 de Jeremías 31. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿En qué consiste entonces, según lo que el Señor dijo, este nuevo pacto? En que Él pondría su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Se da cuenta? ¿Tú qué dices? Que has abrazado al nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Yeshua lo establece con su sangre. ¿Te recuerdas el día cuando Él fue, antes de ser sacrificado en el madero, Él toma pan y toma vino? Y cuando toma el vino dice, este vino representa mi sangre. La sangre del nuevo pacto. Ahí Él está estableciendo el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto Él lo establece con su sangre. Bendita la sangre del Mesías. Amén, así Bendita la sangre de nuestro Salvador. Bendita la sangre, porque es su sangre la que nos ha acercado. Es su sangre la que establece este nuevo pacto. ¿Pero en qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto no consiste en lo que muchos hoy día piensan, porque la mayoría piensa que el nuevo pacto consiste en rechazar el Antiguo Testamento y ahora solamente abrazar lo que dice desde el Nuevo Testamento en adelante. No, eso no es el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto no tiene que ver con el Nuevo Testamento, no. El nuevo pacto, según Jeremías 31, 32 y 33, dice, este es el pacto que haré. Entregaré mi ley, mis mandamientos, y las pondré en el corazón, las pondré en la mente. Si tú de verdad hoy día dices que has abrazado el nuevo pacto, entonces tienes que tener la ley, ¿dónde? En el corazón. En la mente y en el corazón. Amén. Entonces, hermano Lucas, yo te hago esta pregunta. Si tú estás en el nuevo pacto, y el nuevo pacto consiste en que el Señor va a poner la ley en tu mente y en tu corazón, si la ley de Dios y los mandamientos del Creador están en tu mente y en tu corazón, te pregunto, ¿la debes obedecer? Amén, claramente. Y ahí un poco poder detenernos porque el cristianismo se defiende con eso, ¿cierto? Se defiende detrás del nuevo pacto para no obedecer los mandamientos, y aquí es clara la palabra en decirnos que Él ahora pone, en vez de tener ahora los mandamientos, ¿cierto?, en tablas, porque antes fueron en tablas, ahora iban a estar en el corazón y en la mente, la íbamos a llevar, la íbamos a cargar cada uno de nosotros. Entonces creo que esa es señal clara para decirnos a nosotros y enseñarnos que sí es necesario guardar su ley y que su ley es una y permanece. Hoy muchos declaran y dicen que el Mesías vino a dar otra ley, que Jesús vino a entregar otra ley, pero su palabra, su ley no pasa, no cambia, es una siempre. Efectivamente, su ley, su palabra es eterna. El Señor siempre ha mostrado y hablado a través de las Escrituras acerca de su ley. Y es tanto así que, como usted muy bien lo dice, hermano Lucas, el pacto antiguo que hizo con nuestros hermanos en el desierto, Él dice que la escribió su ley en tablas de piedra. Pero ahora en el nuevo pacto no cambia la ley. Amén. Solo cambia el lugar donde Él la escribe. Amén, así es. La ley es la misma. Los mandamientos son los mismos. Lo que cambia ahora es ya no en piedra, ahora es en nuestro corazón.
Y si está en nuestro corazón, debemos obedecerla. Entonces, esto es tan importante, querido hermano Lucas, porque para ser parte de este nuevo pacto, debemos pertenecer abiertamente, como dice aquí la Escritura, debemos pertenecer o a la casa de Judá o a la casa de Israel. Si tú y yo no somos parte de una de estas dos casas, entonces estamos fuera del pacto. Porque aquí Dios nos dice que va a hacer pacto con gentiles. Aquí no está diciendo que va a hacer pacto con una iglesia. Aquí no está diciendo que va a hacer pacto con un pueblo X determinado. Él está diciendo solamente con la casa de Israel y con la casa de Judá. Amén. Qué hermoso lo que la Biblia nos enseña, ¿cierto? Y cómo vamos entendiendo el transcurso y el recorrido de qué es lo que sucede con su pueblo. Por un lado, ¿cierto? La casa de Israel esparcida, ¿cierto? Entre todo el mundo, entre todas las naciones, y pudimos ver qué es lo que sucede con la casa de Judá, que si bien cayó en rebeldía, ¿cierto? Cayó en transgresión, pero el Señor les da la oportunidad de volver, le da la oportunidad, ¿cierto? De restaurarse, de levantarse como reino. Y como usted lo mencionaba, cuando el Mesías viene, con la casa que él interactuó fue con esa casa de Judá. Ahora, usted nos mencionaba que ese pacto, ¿cierto? El Señor lo iba a hacer con estas dos casas, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero, ¿cuál es ese propósito con el cual vino el Mesías Yeshua? ¿Podría hablarnos un poco acerca de esto, de por qué la Escritura nos muestra que el nuevo pacto lo estableció nuestro Señor? ¿Con quién lo estableció, cierto? ¿Y con qué fin, con qué motivo vino Él para cumplir ese pacto? Porque es Él el que lo cumple. Efectivamente, hermano Lucas. Bueno, para responder esto, cuando nosotros observamos el ministerio del Mesías y vemos el ministerio del Señor cuando Él ya está en la tierra y ya está predicando y está hablando el mensaje, vemos que Él, como usted lo señaló, lo vemos siempre interactuando, lo vemos siempre hablando y relacionándose solo con la casa de Judá, solo con los judíos, con casa de Judá. ¿Por qué razón? Porque Efraín, la casa de Israel, no está presente. Amén. La casa de Efraín, la casa de Israel, no aparece en escena. No la vemos interactuando con el Mesías. Aunque la Escritura, por ejemplo, en Lucas habla de que había una mujer que era de la tribu de Aser. Hay algunos que están, pero algunos pocos que habían vuelto, que se habían arrepentido, pero en su totalidad, en general, la casa de Israel, la casa de Efraín, cuando hablo de Efraín me refiero a lo mismo, porque Amén. En la Escritura la casa de Israel se conoce como la casa de José, como la casa de Efraín. Amén. No la vemos por ninguna parte. Entonces, si solo estaba la casa de Judá, hermano Lucas, y la casa de Israel no estaba, salta la siguiente pregunta. ¿Cómo puede haber un nuevo pacto? ¿Cómo el Señor puede cumplir la profecía de hacer este nuevo pacto si no está presente la casa de Israel? Amén, así es. Porque Él dijo que el pacto nuevo lo iba a hacer con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Cuál era la única casa que estaba establecida en los días del Mesías? Ya lo hemos dicho a través de la Escritura, estaba la casa de Judá. Por lo tanto, aquí tenemos un gran problema. Sí, así es. Y el Señor tenía dificultades acá. Porque para llevar a cabo el nuevo pacto, necesitaba que apareciera la casa de Israel. La casa de Israel. Porque Efraín, la casa de Israel, nunca regresó de su destierro en medio de las naciones. Y vuelvo y reitero, y el Señor fue muy claro al decir en Jeremías 31:31 que Él haría este nuevo pacto solo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recordemos esto, que durante el tiempo que estuvieron en el exilio, la casa de Israel, cuando estuvieron, ¿cierto? Cuando el Señor los manda por mano de los asirios, la casa de Israel se mezclaron. Amén. Se mezclaron con los demás pueblos, se mezclaron con las demás naciones y terminaron no siendo israelitas, no siendo gentiles, se terminaron convirtiendo en gentiles. Ellos eran israelitas, pero al mezclarse, cuando el Señor los manda entre las naciones, terminaron mezclándose con otras naciones gentiles. Amén. Y literalmente la casa de Israel se terminó convirtiendo en gentiles. ¿Sabe lo que perdieron ahí, hermano Lucas? Perdieron su identidad.
perdieron su verdadera identidad. Fue de esta manera, mis queridos hermanos, y preste mucha atención a esto, por favor, porque de esta manera fue que la casa de Israel, Efraín, las 10 tribus del reino del norte, terminaron convirtiéndose, ¿sabe qué, hermano Lucas? ¿Sabe en qué terminaron convirtiéndose las 10 tribus del norte, la casa de Israel? Terminaron convirtiéndose en lo que la Biblia llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ha escuchado ese término usted en la Escritura? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta casa de Israel, las 10 tribus del norte, porque la Biblia es un libro que desde principio a fin tiene un hilo conductor. Nosotros no podemos sacar de contexto las Escrituras. Las Escrituras nos muestran a través de toda la historia cómo el Señor fue formando su pueblo, cómo su pueblo se divide en 2 naciones, cómo producto de la desobediencia, aparte de su pueblo, el Señor lo manda entre las naciones y lo manda exiliado y terminan convirtiéndose en gentiles a tal punto que terminaron, como dice la palabra del Señor, convirtiéndose estas 10 tribus del norte en lo que la Biblia llama las ovejas perdidas de la casa de Israel. Observemos cómo la Biblia habla acerca de la casa de Israel. Jeremías capítulo 50 en el verso 6 dice de esta manera: ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Mire cómo el Señor se refiere a su pueblo. Dice, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Aquí el Señor ya le estaba hablando a la casa de Israel. ¿Cómo estaban? Perdidas, errantes. Como ovejas perdidas. Ezequiel capítulo 34, versículo 6, preste atención como dice la Escritura. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. No, te dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado. Fueron esparcidas mis ovejas. ¿Quién las esparció? Fue el mismo, fue el Señor. El mismo Señor las esparció por su rebeldía. Amén. Las esparció por todo el mundo. Y luego dice, y mis ovejas terminaron perdidas y no hubo quien preguntase por ellas. Es decir, aquí podemos notar cómo la Escritura es muy categórica, queridos hermanos, al señalar que esta era la condición del reino del norte, la casa de Israel. Efraín, finalmente, hermano Lucas, se había transformado y se habían convertido en ovejas perdidas. Pero escuche esto, porque había una profecía gloriosa que venía cabalgando velozmente. Amén. Porque lo glorioso de nuestro Dios es que Él mismo, el que las había esparcido, el mismo que le había dado carta de divorcio a la casa de Israel, el mismo que en su enojo por la desobediencia de su pueblo les dijo, ustedes ya no serán más mi pueblo, ni yo seré más vuestro Dios, él mismo hizo una gloriosa promesa. Y la gloriosa promesa que él hizo fue que un día, porque iba a llegar el día, amén, donde él mismo iba a venir a esta tierra. ¿Y sabe a qué él iba a venir? Él prometió que él mismo vendría a buscar a sus ovejas. Amén. ¿Le parece maravilloso eso? Sí, amén. Porque él mismo prometió que vendría. Y mire cómo él lo dice. Ezequiel capítulo 34, verso 11 y verso 12. Porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Note cómo el Señor está hablando aquí. ¿Iba a mandar algún sustituto? No. ¿Iba a mandar algún pastor asalariado? Él mismo dijo. Dice, yo mismo. Amén. Yo mismo iré a buscar mis ovejas. Esto es glorioso, queridos amigos y hermanos, porque vino Él mismo Creador, el mismo Señor, vino
a buscar a sus ovejas, que el mismo verso dice que las que estaban esparcidas. ¿Quiénes eran estas ovejas que estaban esparcidas, hermano Lucas? La casa de Israel. Lo hemos visto a través de toda esta serie. Amén. La casa de Israel estaba esparcida entre todas las naciones. Pero aquí la profecía ya nos declara cómo el Señor está señalando que vendría a buscar sus ovejas y las traería de regreso desde el lugar que Él mismo las esparció. Ahora, escúcheme esto, porque cuando nosotros miramos los días de nuestro Mesías Yeshua en la tierra, como lo dije hace un momento, nos encontramos con Él interactuando solo con la casa de Judá. Pero de Efraín no se habla absolutamente nada, porque la casa de Israel estaba convertida en ovejas perdidas. Amén. Las únicas ovejas que estaban presentes eran la casa de Judá. La casa de Judá. El único redil que estaba presente era el redil de la casa de Judá. Amén, así es. Pero había un redil que se había perdido. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Efraín estaba perdido en medio de todas las naciones. Pero escuche esto. Pero para que se cumpliera lo dicho por el Señor en Jeremías 31:31 respecto al nuevo pacto. Porque el nuevo pacto, ¿con quién dijo el Señor que lo haría, hermano Lucas? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, ¿cómo sería posible esto? ¿Cómo se podía llevar a cabo este nuevo pacto si la casa de Israel no estaba? Estaban perdidos, las ovejas estaban descarriadas, las ovejas estaban perdidas por todo el mundo. ¿Cómo se iba a cumplir la profecía? Y aquí está lo glorioso. Y aquí está lo grandioso que hace nuestro Mesías Yeshua. Aquí está lo grandioso que hace Jesús. Aquí está lo grandioso que hace Él. Porque esto es maravilloso lo que Él hace. Y perdónenme que yo me emocione al hablar de esto, porque no puedo dejar de emocionarme al ver y al conocer lo que Él hizo. ¿Saben por qué? Porque la casa de Israel estaba como ovejas perdidas, pero Él vino con una misión. ¿Saben con qué misión vino el Mesías? Mire, hermano Lucas, si usted puede leer Lucas capítulo 19, Lucas 19, verso 10, porque aquí nos muestra con la misión que vino el Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Sus ovejas. ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué es lo que se había perdido? Las profecías dicen que lo que se había perdido eran las ovejas de la casa de Israel. Estaban perdidas. Él solo interactuaba con la casa de Judá. Si la casa de Judá tenía el templo, ahí estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, los levitas. Estaban ahí. Pero la casa de Israel estaba perdida, no estaba. ¿Y sabes a qué apareció el Mesías? Como dice esta escritura, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido no era otra cosa sino las ovejas de la casa de Israel. De hecho, esto mismo el Señor lo aclaró en una oportunidad. Y este es un relato muy conocido que está en el libro de Mateo capítulo 15, cuando una mujer cananea corre desesperada atrás del Señor pidiéndole que por favor la auxilie con su hija que estaba atormentada, y le ruega al Señor que el Señor se detenga para hacer un milagro en su hija. Pero mira lo que le responde el Señor. Observemos lo que le responde el Señor. Lucas capítulo 15, verso 23 y verso 24, porque a esto vino Él. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué le dice el Señor a esta mujer? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dice que fue enviado? Porque Él viene con una misión. Él le dice: mujer, yo no puedo salirme de la misión a la que he sido enviado. Y a la misión que Él venía era a buscar a sus ovejas.
lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué dice las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque el nuevo pacto, escuche bien esto, el nuevo pacto no es con una iglesia, el nuevo pacto no es con los gentiles, el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. La casa de Judá estaba con él, pero la casa de Israel estaba perdida. Entonces él vino para traer de regreso, amén, así es, a los que estaban perdidos. Lucas capítulo 15, cuando habla en todo su capítulo de la importancia de los perdidos, él está mostrando precisamente la misión a la que él vino. Él vino a buscar a sus ovejas que estaban perdidas. Esto es glorioso. Yo no sé si ustedes se logran dar cuenta cómo la profecía, porque todos los profetas habían hablado de esto, y aquí vemos cómo la profecía de Dios comienza a cumplirse y a tomar forma. Porque Yeshua fue clarísimo al afirmarle a esta mujer cananea que él vino con el propósito de traer de regreso, con el fin de traer de vuelta a las ovejas que estaban dispersas, a las ovejas que estaban perdidas entre todas las naciones. amén. Aleluya. Y permítanme decirlo, aleluya. Bendito es el Señor. Amén. Porque a eso vino Él. Porque el propósito principal de nuestro Mesías Yeshua fue traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para así de esta forma cumplir las profecías que estaban determinadas sobre él. Porque Yeshua no hizo nada, absolutamente nada, que no estuviera establecido a través de los profetas, a través de la Escritura. ¿Saben? Esto es muy interesante entenderlo, hermano Lucas. Porque cada vez que el Mesías Yeshua predicaba una parábola sobre el reino de Dios, escuche esto, cada vez que él predicaba, porque él cuando hablaba, siempre hablaba de reino. Él dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando sus discípulos le preguntan y le dicen, Señor, enséñanos a orar, él les dice, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Él cuando les habla, le dice, hijito, a vosotros el Padre os ha placido daros el reino. Cuando le habla de la parábola del trigo y la cizaña y del sembrador, dice que la buena semilla son los hijos del reino. Porque él siempre habló de reino, porque entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Él nunca habló de iglesia, siempre habló de reino. Porque él vino a esto. Y cada vez que el Mesías Yeshua predicaba, hablaba acerca de esto, se refería al reino, se refería a la restauración de su reino, de su pueblo. Este fue el propósito principal con el cual vino nuestro Mesías, traer de regreso a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para así realizar y concretar el nuevo pacto con las dos casas, con la casa de Judá y con la casa de Israel. Ahora escuche esto, porque luego de hacer este glorioso pacto, hermano Lucas, con ambas casas, la misión del Señor era restaurar, como dicen todas las profecías, porque todas las profecías hablan de esto, que cuando el Mesías apareciera, él iba a venir a restaurar y a unificar su pueblo, es decir, a unificar las dos casas, porque las dos casas estaban divididas, el reino se había dividido. Recordemos que el pueblo de Dios lo conforman, ¿cuántas tribus? 12 tribus, los hijos de Jacob. Pero después de la muerte de Salomón, en Primera de Reyes capítulo 11, producto de la desobediencia, el Señor le rompe el reino, divide la nación, que era una sola nación, que era un solo pueblo. El Señor lo divide en dos, casa de Israel, casa de Judá. Pero las profecías todas hablan, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Amós, Isaías, todos los profetas anunciaron que cuando el Mesías viniera, ¿sabe qué iba a hacer? Iba a restaurar. Iba a restaurar. Amén, así es. Iba a restaurar su reino, es decir, iba a restaurar la nación. El Mesías en sus enseñanzas declaró que su ministerio estaba enfocado en que Israel, su pueblo, ya no estuviera más dividido en dos naciones. ¿Sabe usted que para esto apareció el Mesías?
para unificar su pueblo en una sola nación, en un solo pueblo. De hecho, y aquí me gustaría detenerme un momento, porque una de las escrituras más utilizadas hoy día por el mundo, digamos, cristiano, hermano Lucas, y creo que esta es una de las escrituras que toman para fundamentar su fe y su origen en Jesús. Esta escritura que la mayoría toma es literalmente la mayor evidencia, la mayor prueba de lo que el Señor realmente vino a hacer a esta tierra, que fue venir a restaurar su pueblo. Y me estoy refiriendo a lo que dice Mateo capítulo 16. Si usted lo puede leer, Mateo 16, porque todo esto nace de una pregunta que el Señor le hace a sus discípulos cuando le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos le dijeron: Señor, hay algunos que dicen que tú eres Juan, uno de los profetas, pero Pedro le dice: Señor, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres porque no te lo reveló sangre y carne. Y entonces el Señor le declara esto a Pedro, Mateo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la escritura que la mayoría hoy día usa para fundamentar que aquí está la edificación de algo nuevo que vino a establecer el Mesías. Pero permítanme señalar que esta escritura se debe entender teniendo la base de todas las profecías, las bases de la restauración del reino de Israel realizada por el Mesías. Porque esta profecía, o mejor dicho, a través de todos los profetas está anunciado en todos lados, porque todos los profetas anunciaron que cuando el Mesías viniera, Él vendría a restaurar el reino de las dos casas. No existe un solo profeta que no haya anunciado la restauración del reino de Israel, pero jamás, no hay ninguna escritura en los profetas, no hay ninguna profecía, no existe. Y esto es base bíblica, no existe ninguna profecía, hermano Lucas. Jamás se dice en los profetas que cuando el Mesías viniera, Él iba a venir a edificar alguna otra cosa que no fuera la restauración de su pueblo. Pastor, creo que ahí va un poco tomando forma, ¿cierto?, lo que le preguntaba respecto al nuevo pacto, ¿cierto? Porque si bien el Señor lo dice, que Él iba a hacer el nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, en ninguna parte es mencionada la iglesia, en ninguna parte es mencionado, ¿cierto?, este nuevo pueblo, como hoy muchos lo malinterpretan diciendo que ahora es la iglesia, ¿cierto?, la que forma parte de ese nuevo pacto. Pero la Escritura es clara y menciona a la casa de Israel y la casa de Judá, entendiendo que el Mesías vino a buscar, ¿cierto?, aquello que se había perdido, vino a restaurar su pueblo. Ahí vamos comprendiendo, ¿cierto?, el objetivo y el cumplimiento de este nuevo pacto, de ese pacto renovado que Él iba a hacer con ambas casas. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Porque usted leía este versículo y que le habla a Pedro y le dice sobre Pedro, ¿cierto?, edificaré mi iglesia. ¿Por qué se malentiende este versículo? ¿A qué quería explicar el Señor a través de este versículo? ¿A qué quería llegar Él? Bueno, a lo que Él vino, a la misión que Él vino con el propósito de traer de regreso a las ovejas perdidas, y al traer de regreso a las ovejas perdidas, Él iba a restaurar su nación, porque en esa nación Él iba a hacer el nuevo pacto, porque todo esto tiene que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto tiene que ver con la restauración de su pueblo. Entonces, para terminar la idea, y respondo enseguida a la pregunta, ¿saben ustedes, queridos hermanos, que si el Señor Yeshua hubiera venido a edificar, como hoy día se piensa, Él hubiese venido a edificar la iglesia como un ente separado de Israel, ¿sabe usted que simplemente Yeshua no sería el Mesías? Y esto es serio, porque si Dios nosotros decimos que Él vino a edificar una iglesia separada de Israel, simplemente el Mesías no cumple los requisitos. Yeshua no cumple los requisitos para ser el Mesías. Pero claramente sabemos que eso no es así,
Porque Yeshua sí es el Mesías. Amén, así es. Yeshua es más que eso, es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Es el pastor que dice Ezequiel 34, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Era el mismo Dios que vino manifestado en carne, como el pastor de los pastores, como Pedro dice, el príncipe de los pastores que vino a buscar a las ovejas perdidas. Entonces, ¿qué vino a hacer realmente Yeshua? ¿Por qué le dice, vuelva y lea, por favor, Mateo 16, 18? Porque aquí respondo la pregunta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La palabra traducida en la versión Reina Valera que está leyendo mi hermano Lucas es la palabra edificaré. Amén. Usa la palabra sobre esta roca edificaré. Y escuche bien esto, porque esta palabra edificaré es tomada del griego oikodomeo. Es la palabra oikodomeo, edificaré. Pero en su original, en hebreo la palabra usada acá para edificar es la palabra vanaá, con H final, vanaá. ¿Y saben ustedes lo que significa vanaá, que es donde sale la palabra edificar? Vanaá significa reconstruir, reedificar y restaurar. ¿Notan la diferencia? Cambia mucho. Porque hay una gran diferencia entre edificar y reedificar o restaurar. Amén. Porque lo que realmente el Mesías le está diciendo a Pedro sobre esta roca, es decir, sobre esta revelación, porque no le dice sobre ti y sobre Pedro va a edificar, no es sobre Pedro, es sobre la roca. Sobre esta roca edificaré, que usa la palabra, la versión 1960 de Valera, pero en el original la expresión, y usted lo puede buscar en los diccionarios, la Strong se va a encontrar que el término usado por el Mesías aquí es reconstruiré o restauraré mi congregación. ¿Por qué? Porque el término griego usado para iglesia es la palabra eclesia o eclesía, y en hebreo es la palabra keilah, que significa congregación. ¿Saben ustedes cuál es la única congregación que Dios tiene? Por eso digo, el Mesías, el Señor, no vino a establecer una nueva iglesia, un nuevo pueblo, como hoy día se piensa, porque hoy día muchos creen que el nuevo pacto es que Dios ahora viene a hacer un pacto con un nuevo pueblo, dejando de lado al pueblo que siempre ha tenido. No, el nuevo pacto no consiste. Dios no vino a edificar un nuevo pueblo llamado la iglesia. Porque yo te pregunto, hermano, ¿tú piensas, tú crees que Dios tiene dos pueblos? ¿Tú crees que Dios tiene dos esposas? ¿Tú crees que Dios se casa con Israel y también se casa con otra esposa llamada la iglesia? Es cosa que pensemos, es cosa que analicemos la Escritura. Dios es uno solo y como Él es uno solo, Él tiene una sola esposa, Él tiene un solo pueblo. Y Isaías capítulo 54, verso 4 y 5 dice que el Señor se desposó con Israel. La esposa del Señor es Israel. Entonces, cuando aquí Él está hablando del término iglesia o congregación, se está refiriendo a la única congregación que Él siempre ha tenido. La única congregación está en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando Dios le dice a Moisés, reúneme, congrégame al pueblo, congrégame, congregación. En el libro de Éxodo también, cuando el Señor levanta a Moisés y llama al pueblo bajo las faldas del templo, bajo las faldas del monte, cuando les entrega el libro de la ley, la Torá, sus mandamientos, Él también le dice, tráeme a la congregación. Porque cuando Dios se refería a su pueblo, se refería así a la congregación. Y el término congregación es el término keilah, congregación. De hecho, este mismo término es el que usa Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, cuando habla cuando antes de que lo apedreen los mismos fariseos pertenecientes a la casa de Judá, él le dice como en Moisés cuando reunió a la congregación. Es decir, Esteban reconoce que el término para el pueblo de Dios es la congregación. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí en Mateo 16, 18, Él no está diciendo que Él iba a edificar una nueva congregación. Él está diciendo que Él venía a restaurar la congregación que estaba rota. ¿Por qué estaba rota? Porque se había dividido en dos naciones, casa de Judá y casa de Israel. Y más encima, una de ellas estaba perdida. Entonces, ¿a qué vino Él?
a reconstruirlo. Él vino a edificarlos nuevamente. Él vino a restaurar, a traer a las ovejas perdidas para ponerla frente a la casa de Judá y así hacer el nuevo pacto, como dice Jeremías 31:31, que lo iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Incluso ahí cobra sentido muchas partes de la Escritura, porque entendemos que el propósito del Mesías es venir a cumplir, ¿cierto?, todas las profecías de las cuales se hablan de él. Por supuesto. Un sinnúmero de profecías que vemos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, pero él vino a cumplirlas, a cumplirlas, ¿cierto? Y en ninguna parte de las profecías, en ninguna profecía se habla de que él iba a instaurar un nuevo pueblo, que él iba a levantar un nuevo pueblo. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos decir que él es el Mesías si él vino a hacer cumplimiento de todas las profecías, pero en ninguna de ellas habla acerca de la iglesia, en ninguna de ellas es mencionado este pueblo? Entonces ahí cobra sentido lo que habla del nuevo pacto, que iba a ser con las dos casas que él iba a restaurar. La Biblia se responde por sí sola. Efectivamente, por eso que nosotros no podemos sacar de contexto la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe lo que yo veo mucho hoy día, hermano Lucas? Y el otro día mientras estábamos en el culto lo señalaba. Hoy día veo que muchos del mundo cristiano lo que están haciendo es tomar la garrocha. ¿Ha visto este deporte que practican con el salto de garrocha, donde saltan de un lugar a otro? Y lo quiero graficar de esta manera. Están usando una garrocha y están saltándose más de 2000 años. Y se están saltando más de 2000 años y hoy día quieren interpretar la Biblia con una mentalidad occidental, con una mentalidad greco-romana, olvidándose por completo que la Biblia fue escrita en un tiempo determinado, para un pueblo determinado, con escritores que tenían una mentalidad totalmente diferente a la de hoy día y que tratan y quieren interpretarla a su manera, dejando de lado las profecías. Porque tal cual como usted lo dice, el Mesías, el Señor, no hizo nada que las profecías no señalaran y no existe ninguna profecía que nos muestre. No hay un solo texto en la Biblia de las profecías que nos digan que cuando el Mesías apareciera, Él iba a venir a restaurar, Él iba a venir a edificar un nuevo pueblo. Eso no existe. Eso nace en la mente hoy día de esta generación. Lo que se conoce como la teología del dispensacionalismo y la teología del reemplazo, donde se enseña que el Señor reemplazó a Israel, dejó de lado a Israel y ahora adopta un nuevo pueblo llamado la Iglesia. Eso es teología cristiana, eso no tiene que ver con la Escritura, eso no tiene base bíblica, eso simplemente es no entender el nuevo pacto. Amén. Porque el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, el Señor vino a restaurar su pueblo. Él vino a volver a unificar a su único pueblo, Israel, que se encontraba dividido y destruido, como lo acabo de decir, la casa de Israel perdida. Es por eso que Él dijo que había venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque las ovejas de la casa de Judá no necesitaban ser encontradas. Él ya las tenía. De hecho, mire cómo Él lo explica. Vamos a Juan capítulo 10, porque Él explica esto magistralmente. Juan 10, verso 14 al verso 16, por favor, hermano Lucas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Note cómo dice el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Amén. Él conocía las ovejas que tenía. ¿Cuáles eran las ovejas que estaban con él en ese momento? Casa de Judá. La casa de Judá. Ese era el redil que estaba presente. Pero miren cómo dice el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Léalo nuevamente. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Mire cómo dice. Pero tengo otras ovejas que no son de este redil de la casa de Judá. Pregunto, ¿quién cree usted que eran esas otras ovejas que no eran de este redil? La casa de Israel. Efectivamente, aquí el Mesías está mostrando que había otras ovejas que estaban lejos, que estaban perdidas. ¿Y qué dice? Y aquellas también debo traer. También las debo traer, Amén. porque a eso vino. Él vino a buscar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La casa de Israel. Y él dice, a esas yo las tengo que traer. Y cuando yo las traiga, dijo él, oirán mi voz. ¿Y qué termina diciendo el verso 16?
Y habrá un rebaño y un pastor. Y habrá un solo rebaño. Amén. Porque en ese momento, ¿cuántos rebaños habían? Dos, casa de Israel y casa de Judá. Pero el pastor vino, como le dijo a Pedro, edificaré, no edificaré, reconstruiré mi congregación, la volveré a restaurar. Amén. Porque el pastor venía a restaurar los dos rebaños, a hacerlo uno solo. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? ¿Logra darse cuenta? Porque el Señor fue muy claro. Su mensaje fue categórico. Por eso es que hoy día nosotros necesitamos escudriñar las Escrituras para lograr encontrar la verdad en ellas. Porque este otro rebaño que el Señor debía traer no era otro sino la casa de Israel, Efraín, porque la casa de Judá ya estaba con él. Y noten cómo el Señor añade que de los dos haré un solo rebaño y habrá un solo pastor. Por eso que el Señor, luego cuando envía a los suyos, cuando envía a sus discípulos, Él los envía a predicar y Él les entregó órdenes estrictas, porque les dio órdenes estrictas a los suyos, de que no vayan por camino de gentiles ni por ciudades samaritanos, sino les dijo solamente vayan y traigan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque esas eran las ovejas del otro redil que estaban lejos, que el Señor dijo, hermano Lucas, que era necesario traerlas de regreso. Qué maravilloso lo que la Biblia nos muestra, ¿cierto? Y es maravilloso cuando la podemos entender y la podemos conocer, ¿cierto? De principio a fin vamos comprendiendo el propósito del Señor, que Él divide a su pueblo, ¿cierto?, por causa de la desobediencia, pero el propósito y el objetivo de Él por el cual vino el Mesías, porque como usted lo mencionaba, es Dios mismo que viene con el objetivo de restaurar a su pueblo, ¿cierto? De buscar esas ovejas que se habían perdido. Así es. Pero ahora surge la siguiente pregunta que creo que todos nos estamos haciendo, ¿cierto? Mis hermanos allá en casa y que me nace a mí en el corazón. ¿Quiénes son estas ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Será que somos nosotros esas ovejas? Porque el Señor las vino a buscar con ese objetivo de reunirlas, de poder, ¿cierto?, restaurar su pueblo. Pero ¿dónde están las ovejas ahora? ¿Será que somos nosotros parte de esas ovejas perdidas? Hermosa pregunta, hermano Lucas. ¿Será que podamos ser nosotros parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Respondo de la siguiente manera, querido hermano. Cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar el mensaje, observemos lo que dice Mateo 10, verso 5 al verso 6, porque aquí el Señor los envía a predicar. Lea lo que dice Mateo 10, verso 5 y verso 6. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por camino de gentiles ni de samaritanos, solamente vayan, ¿dónde le dice el Señor? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas, porque a eso vino Él, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Notemos esto. Aquí vemos la orden entregada por el Señor Yeshua a sus discípulos. Él les dice, vayan a predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, los discípulos, hermano Lucas, tuvieron dificultades y tuvieron problemas para lograr identificar quiénes eran estas ovejas perdidas. Tuvieron dificultades para identificarlas, para saber a quién ellos debían predicarles. Pero ¿sabe qué? Esto ocurrió solamente hasta que aparece un hombre de Dios en escena. Porque llegó el momento en el cual el Señor levantó un instrumento escogido. Hasta que el día en que el Señor se le aparece en medio del resplandor de una gran luz a un hombre llamado Saulo. Porque el Señor mismo se le aparece a este hombre llamado Saulo y de él, de Saulo, el Señor dice que iba a ser un instrumento escogido. Amén. Instrumento escogido será este. ¿Sabe para qué fue escogido Pablo? ¿Sabe por qué el Señor lo llama el instrumento escogido? Porque de ninguno de los otros apóstoles se dice que era un instrumento escogido, solo de este. Porque este instrumento escogido, el Señor lo levantó para llevar el mensaje de la restauración plena de su pueblo. Porque Pablo, el rabino Saulo,
fue el primero, escuche bien esto, fue el primero en recibir esta revelación y comprender que Yeshua era el Mesías que había venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también había aparecido para restaurar a su pueblo. Si a eso vino él, los discípulos lo entendían. De hecho, en Hechos capítulo 1, verso 5, verso 6, cuando el Señor estaba a punto de ascender al cielo, ya luego que había resucitado se iba a ir, y antes de despedirse de los discípulos le hacen una pregunta y le dicen: Señor, ¿restaurarás el reino ahora o lo restaurarás después? ¿De qué le hablan ellos? ¿De restauración o de edificación? De restauración. Ellos no le dijeron: Señor, ¿vas a edificar ahora la iglesia? Claro. ¿Le dijeron eso? No. ¿Qué le dijeron? Si lo va a restaurar. Ellos no le dijeron si vas a edificarla, porque ellos sabían que el Mesías no venía a edificar nada nuevo. ¿A qué venía el Mesías? A restaurar. A restaurar. Entendían el propósito. Entendían el propósito con el cual el Mesías vino. Él vino a restaurar. Entonces Pablo es el instrumento escogido porque él entendió a lo que vino el Mesías. Él entendió que el Mesías vino a buscar a las ovejas perdidas y también vino a restaurar a su pueblo. Ahora escuche, Pablo como instrumento escogido del Señor, él sí supo con mucha claridad identificar quiénes eran estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso que cuando él predica, mire cómo dice en Romanos 9, veamos, porque él sí identificó claramente quiénes eran las ovejas perdidas, porque aquí respondo, ¿será que podemos ser nosotros parte de esas ovejas perdidas? Romanos capítulo 9, verso 24 al verso 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo: vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Note, el verso 24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. De los gentiles. ¿Saben, hermano Lucas y queridos hermanos, que esta escritura por sí sola, este pasaje por sí solo, puede hacernos pensar que el apóstol Pablo solo está hablando de los gentiles que habían de ser salvos? Y sinceramente esta es la interpretación que se le ha dado por siglos en el mundo cristiano. Sin embargo, preste atención y pongamos en ejercicio lo que hemos aprendido hasta ahora en toda esta serie de Descubriendo Nuestra Identidad. Yeshua dijo en Juan capítulo 10, solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. O sea, ¿quiénes son los únicos, de acuerdo a lo que el Señor dice, que pueden oír su voz? Sus ovejas. Sus ovejas. Es decir, que el que no es oveja no puede oír la voz de Dios. No lo digo yo, lo dijo el Señor. Amén. Solo sus ovejas oyen su voz. Así es. Entonces, bajo ese concepto, hagamos este ejercicio. Bajo esta escritura, un gentil en su condición pagana no puede escuchar, no puede oír el mensaje del Señor, por la sencilla razón que no es una oveja. Solo Israel en las Escrituras es reconocido como oveja, con la capacidad de oír y obedecer la voz de su pastor. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Amén. Por lo tanto, cuando Pablo le predicaba a los gentiles, porque Pablo le hablaba a los gentiles, si ellos solo hubiesen sido gentiles paganos, ellos no hubiesen entendido absolutamente nada. Ellos no hubiesen entendido en lo absoluto el mensaje que el apóstol Pablo les estaba entregando. Sin embargo, la Escritura enseña que por donde quiera que Pablo iba, ¿qué ocurría? Había avivamiento. Gentiles recibían el mensaje y se convertían. Escuchaban la palabra del Señor, claro. Entonces, si escuchaban, ¿qué era un indicio? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Porque si oían, y Yeshua dijo, solo mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Quién entonces? Porque aquí debemos preguntarnos, ¿quiénes eran esos gentiles a los que Pablo les predicaba y recibían el Evangelio? ¿Quién realmente eran esos gentiles que oían el mensaje que Pablo les predicaba? La respuesta está aquí en este mismo pasaje que leímos en Romanos 9:24. Me gustaría que lo volviera a leer
Pero antes, quiero que lea Oseas 1, versos 9 y verso 10, hermanos Lucas. Oseas 1, versos 9 y verso 10. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Amén. ¿A quién el Señor le está diciendo estas palabras? ¿O a quién van dirigidas estas palabras? A la casa de Israel. Amén. Porque Él les dice, ni yo seré vuestro Dios, y ni ustedes serán mi pueblo. Pero luego les dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Volverán a ser hijos del Dios viviente. Amén. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A la casa de Israel. A la casa de Israel. Ahora, Pablo usa estas palabras, y quiero que llevarlo al pasaje de Romanos capítulo 9, porque él hace una conexión con la casa de Israel. Él entiende que estos que están escuchando el mensaje, esos gentiles que están oyendo la palabra, Pablo hace una conexión con la casa de Israel, los conecta. ¿Por qué los conecta? Porque miren lo que dice Romanos 9, aquí está predicando Pablo, Romanos 9, verso 24 al verso 26. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es decir, aquí le está hablando a los gentiles, ¿cierto? Ajá. Porque nos ha llamado no solo de los judíos, sino de los gentiles. Amén. Siga leyendo el verso 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Notemos esto. Pablo declara que esos a los que se les había llamado no pueblo mío son los gentiles. Amén. Está conectando a los gentiles con aquellos que Oseas dice ya no serán más pueblo mío. ¿A quién le dice ahí en Oseas no serán más pueblo mío? A la casa de Israel. A la casa de Israel. Sí, amén. Pero aquí Pablo está conectando esa casa de Israel ¿con quién? Con los gentiles. Con los gentiles. Pablo está haciendo la conexión. Amén. A los que él les predicaba. Y para comprobarlo, él cita a Oseas, quien claramente, como estoy señalando, él está hablando acerca de la casa de Efraín. Así que, queridos hermanos, y aquí está lo interesante, hermano Lucas, y respondo con toda la pregunta que usted me dice. O los gentiles que hemos oído y entendido el mensaje del Evangelio, somos parte de esas ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersa entre todas las naciones, o la teología del Nuevo Testamento está equivocada. O los gentiles que en la misericordia del Señor hemos oído la voz del pastor, porque solo las ovejas pueden oír la voz del pastor. ¿Sabe, hermano Lucas? Por muchos años, pensé que solamente era un gentil pagano. Amén. Que había nacido en una nación gentil, porque soy chileno, en una nación gentil pagana. Pero cuando empecé a descubrir cuál es mi verdadera identidad, comencé a entender realmente por qué tuve, o el Señor, mejor dicho, me dio la capacidad de oír su palabra, y quiero mostrarlo por la Escritura. Efesios capítulo 2, verso 11 al verso 13, quiero que lo lea por favor y termino de explicar lo que estoy señalando. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Vosotros que en otro tiempo estabais, ¿cómo dice? Lejos. ¿Quiénes eran los que estaban lejos?
La casa de Israel. ¿Quién eran los que estaban perdidos? La casa de Israel, amén. Dice que estaban sin ciudadanía. ¿Quién había perdido su ciudadanía? Israel. La casa de Israel, porque el Señor le dice, ya no seré más vuestro Dios y ustedes no serán más mi pueblo. El Señor los mandó desterrados a las naciones. Amén. ¿Cómo quedaron? Como dice ahí Efesios 2:13, sin ciudadanía, sin Dios, quedaron desterrados. Amén. Pero el verso 13 dice, pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido cercanos. Ahora estáis cerca, ¿por qué? Por la sangre bendita del Mesías. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Si Pablo era magistral para predicar. Pablo aquí les está hablando a un grupo que en otro tiempo, es decir, en el pasado, eran gentiles en cuanto a la carne. Y también les dice, ustedes estaban lejos de la ciudadanía. Estaban lejos. ¿Quiénes eran esos? La casa de Israel que habían sido expulsados entre las naciones. Era la casa de Israel que estaba lejos. Pero notemos cómo en este mismo texto Pablo declara y les dice, pero ahora a través del sacrificio del Señor y su bendita sangre fuimos hechos cercanos. Amén, sí, Señor. Claro, porque fue con su sangre. Fue la bendita sangre del Señor con la cual Él estableció el nuevo pacto. Amén. Porque Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, es decir, con su sangre. ¿Qué es lo que hizo Él? Establece o confirma el nuevo pacto. Amén. ¿Y el nuevo pacto con quién lo iba a hacer? Con la casa de Con Judá. la casa de Judá, con la casa de Israel. Amén. Es decir, que desde ese tiempo empezó la restauración. ¿Y en qué consiste la restauración del pueblo de Dios? En traer de regreso a los que estaban perdidos. Las ovejas perdidas. Sabe que desde los días del Mesías hasta ahora, en pleno año 2025, estamos en el proceso de restauración, porque el Señor sigue llamando a las ovejas. A las ovejas. Porque hoy día nosotros estamos en un país llamado Chile. Hay amigos y hermanos que a lo mejor me están viendo desde Argentina o tal vez desde otro país y usted dice, pero bueno, yo no soy perteneciente a la nación de Israel en cuanto a sangre. Pero sabes, tal vez tú sin saberlo y sin entenderlo, eres una oveja perteneciente a la casa de Israel. Amén. Porque el Señor los mandó entre todas las naciones. ¿Sabe por qué los mandó entre todas las naciones? Porque todo esto tenía un propósito y profético. Porque dice el libro de Génesis capítulo 48 que cuando Jacob pone la bendición sobre los hijos de José, pone su mano derecha sobre Efraín y le dice, Efraín, tú serás la multitud de naciones, la plenitud de los gentiles. Es decir, ya Jacob estaba profetizando que Efraín iba a terminar convirtiéndose en la plenitud de los gentiles. Amén. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 11, cuando habla acerca de esto, dice, cuando habla de la restauración, dice, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Por qué está diciendo esto? Porque Pablo sabía que desde los días que él estaba predicando hasta hoy que estoy yo hablando la palabra, el proceso de restauración está en camino, se está restaurando el pueblo de Dios. Y él dice, hasta que entre la plenitud, el último de los gentiles. Tal vez alguien que en esta noche me está escuchando sin saberlo es una oveja perdida que está lejos, que está en medio de los gentiles, porque la casa de Israel, no siendo gentil, terminó convirtiéndose en gentiles. En gentiles. Amén. ¿Te has preguntado por qué tú, tal vez de tu familia, eres el único que escuchó la palabra y la recibió? ¿Y por qué tu familia, que tal vez desde tu misma sangre no lo ha recibido y entendido? ¿Te lo has preguntado? ¿Quién sabe? Solo tú eres una oveja. Solo tú eres parte de esa oveja, hermano Lucas. Qué maravilloso, pastor. Me gozo al escuchar la palabra, ¿cierto? Y al comprenderla. Porque ahí todo calza, todo toma sentido, ¿cierto? No estamos porque sí, no es casualidad, no somos uno más, ¿cierto? Como muchos lo predican, no estamos por casualidad en este lugar, ni hemos oído la voz del Señor por casualidad, sino que todo tenía un propósito, un objetivo, y el objetivo que el Señor tenía es que nosotros, como ovejas de Él, pudiéramos escuchar la voz del pastor para que Él pudiese cumplir esa profecía, la restauración de su pueblo. Y ahora
toma un poco sentido, ¿cierto? El propósito de esta serie, el conocer nuestra identidad. Es decir, que entendemos ahora verdaderamente quiénes somos. No somos gentiles, éramos en otro tiempo, como lo dice Pablo, éramos considerados como gentiles, pero bendito sea el Señor, que Él tuvo misericordia de nosotros y nos vino a buscar. Efectivamente, Pablo lo dice, en otro tiempo, tiempo pasado, amén, éramos gentiles. ¿Por qué éramos gentiles? Porque el Padre nos mandó entre las naciones. Amén. Y terminamos en la nación actual en la que estamos cada uno de nosotros. Terminamos convertidos en gentiles. Pero lo que no sabíamos es que no éramos gentiles, éramos parte del pueblo del Señor. Por eso que hoy nos volvemos a Él. Por eso que hoy estamos obedeciendo su palabra. Por eso que hoy nos estamos volviendo a la obediencia. Porque la pregunta es, ¿por qué razón el Señor nos mandó lejos entre las naciones? Por la desobediencia. Amén, por la desobediencia. Y si la desobediencia nos mandó a que nos convirtiéramos en gentiles, y ahora que estamos volviendo, ¿qué es lo que debemos hacer? Obedecerle. Volver a la obediencia. Amén, por eso que sí, estamos, Señor. Aunque muchos nos apunten con el dedo, ¿qué están haciendo estos que ahora se creen israelitas? No nos creemos israelitas, somos parte Amén. de lo que dice Gálatas capítulo 6, verso 16. Somos parte del Israel de Dios. Amén. El Israel de Dios, porque como en otra serie también lo explicamos, no somos parte del Israel, de ese país que está hoy día en el Medio Oriente, no somos parte del Estado sionista de Israel. Aquí detrás de mío no hay una bandera, no tengo el kipá, no me dejo la barba larga, porque yo no soy partidario de una religión ni judaizante, porque el judaísmo, escuche bien esto, el judaísmo es una religión al igual que el cristianismo. El cristianismo también es una religión. Y lo único que provoca las religiones es esclavizar. Las religiones esclavizan, las religiones subyugan las mentes y los corazones de los hombres. Pero el Mesías, el Dios del pueblo de Israel, dijo, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Amén. Sí, Esta Señor. verdad hoy día me ha hecho libre para conocer mi verdadera identidad. Amén. No somos hijos de una iglesia, no somos hijos de una congregación, no somos hijos del cristianismo, no somos judaizantes, no, somos hijos y partes del pueblo del Señor, perteneciente a la casa de Israel. Éramos ovejas perdidas porque estábamos perdidos, pero bendito el día que apareció el príncipe de los pastores. Amén. Porque como dice Ezequiel capítulo 34, él mismo vino a rescatar y a buscar a sus ovejas. Yo era una oveja perdida, amén, pero bendito es mi pastor que él me encontró, como está encontrando muchas ovejas. Y yo sé que muchos hoy día que tienen hambre de escuchar la palabra del Señor, están cansados de escuchar desde los púlpitos que lo único que se hable es mensajes motivacionales, es hombres que lo único que buscan es despertar las emociones que hay en el corazón y despertar el llanto y la alegría, pero no hablan la palabra, no te muestran esto, no te muestran que la Biblia tiene un hilo conductor de principio a fin. La Escritura no se contradice. El nuevo pacto no es con una iglesia, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si tú y yo no somos parte de una de estas dos casas, simplemente no somos parte del nuevo pacto. Así que mi querido hermano, a través de esta serie que hoy día ya la estamos terminando, yo te quiero invitar a que busques la verdad en la palabra, no lo que te estoy diciendo yo, lo que dice la Escritura. Yo no tengo la verdad absoluta la tiene el Señor a través de su bendita y gloriosa palabra. Qué maravilloso, pastor. La verdad es que siento esa alegría, siento ese gozo que hay en su corazón, porque me identifico también, me identifico con la palabra, siento como Él también me habla por medio de su Escritura, ¿cierto? Y ahí es donde vamos comprendiendo que sus ovejas oyen su voz y le siguen, como usted lo mencionaba. Cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando escuchamos su verdadera palabra, necesitamos seguirlo, necesitamos obedecerlo. Y qué grandioso es poder el día de hoy haber comprendido esto, haberlo entendido a la luz de la Escritura, porque para mis hermanos que el día de hoy vieron este capítulo, se dieron cuenta que es la Escritura la que nos enseña, es ella la que nos muestra, la que nos da luz, ¿cierto?, a nuestros corazones, y creo que quedó clarísimo para todos quiénes somos, cuál es nuestra identidad, ¿cierto? Y estamos culminando esta serie en la cual creo que
que es muy reveladora para nuestras vidas porque es necesario conocer quiénes somos. Es necesario comprender nuestra identidad y hoy comprendemos que no somos la iglesia gentil como muchos dicen, que no somos un pueblo añadido que apareció solo cuando Jesús o Yeshua vino, sino que estábamos en esa promesa. En el plan de Dios. Amén, estábamos en ese propósito, en ese objetivo con el cual Dios fue manifestado, ¿cierto?, en carne a esta tierra. Y la verdad es que yo me voy feliz, me voy gozoso el día de hoy, termino alegre este capítulo porque el Señor me mostró y me enseñó quién soy verdaderamente, Amén. qué es lo que el Señor habla de mi vida, y estoy seguro que hay muchos hermanos a través de la pantalla que también se sienten representados y hay alegría, hay gozo en el corazón porque entendemos que somos esas ovejas perdidas de la casa de Israel, pero que el pastor nos ha encontrado. Pastor, muchas gracias por la enseñanza, muchas gracias por durante todos estos capítulos, ¿cierto?, ir enseñándonos la Escritura. Nos sentimos verdaderamente alegres. Continuaremos, por cierto, escudriñando la palabra con más temas, pero la verdad es que esta serie fue de mucho gozo, de mucho aprendizaje para cada uno de nosotros. Pero bueno, llegó el momento de dar término al capítulo. Felices, contentos también ahí, si se puede despedir ante los hermanos que el día de hoy estuvieron con nosotros y que durante toda esta serie, ¿cierto?, también estuvieron aprendiendo la palabra. Por supuesto, bueno, gracias hermano Lucas, de verdad una vez más, hoy día no estuvo nuestro hermano Edward, pero Amén. Estuvo usted, le agradezco que nos haya podido acompañar y fue una bendición compartir con usted este espacio. Me despido de todos mis hermanos que han estado acompañándonos, gracias por su sintonía, el Eterno les bendiga mucho y muy contento porque como decía nuestro hermano Lucas, hemos terminado esta serie descubriendo nuestra verdadera identidad. Hoy sabemos quiénes somos, hoy conocemos nuestra verdadera identidad, somos parte de las ovejas perdidas del pueblo de Israel, de la casa de Israel. Y el Eterno, el pastor, el príncipe de los pastores, nos ha encontrado. Hoy conocemos nuestra verdadera identidad. Como dijo Ruth, se lo dice a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios. Amén. Tu pueblo es mi pueblo. Yo conozco y sé cuál es mi pueblo. Y también sé quién es mi Elohim, quién es mi Dios. Así que muchas gracias por acompañarnos. El Eterno les bendiga. Desde acá un abrazo para todos mis hermanos de Argentina, a toda la congregación Pacto Eterno. Y como dice Lucas, seguiremos escudriñando las Escrituras en nuevos programas, con nuevos temas, donde el único fin será escudriñar y buscar la verdad a través de lo que está escrito en la palabra del Señor. Shalom, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén, pastor. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y también gracias a ustedes por habernos sintonizado, por haber estado junto a nosotros escuchando la palabra del Señor. Si el Eterno nos permite, será hasta la próxima semana con más temas, aprendiendo y estudiando la palabra del Señor. Shabbat shalom para todos mis hermanos. Esto fue Escrito está. Shalom, bendiciones. Bendiciones. Chau, chau.